Bueno, pues yo creo que podemos dar inicio a este webinar. Como he dicho, para aquellos que se han incorporado ahora un poquito más tarde, daros la bienvenida, felicitaros el año y daros las gracias por estar aquí puntualmente. Bueno, hoy tenemos un tema que a mí me parece de mucho debate y de mucha preocupación en los centros, ¿no?, que hacemos asistencia, y es dónde hago mis estudios moleculares. Bueno, ya muchos centros de manera rutinaria a los pacientes oncológicos, sobre todo en enfermedad avanzada, ya se solicitan estudios somáticos amplios y otros muchos están empezando a incorporar y, claro, se plantean si es mejor intentar hacer la actividad diagnóstica dentro del propio hospital, montando las unidades de diagnóstico molecular, o es mejor externalizarlo, ¿no? Bueno, yo creo que, como digo, este es un tema enormemente interesante y complejo, y que además incluye a muchísimas áreas dentro del hospital, desde la parte de anatomía patológica, laboratorios, clínicos, la dirección del hospital, incluso la parte de obras, porque a veces si queremos hacer cosas tenemos que modificar estructuras. Por lo tanto, es un tema que hay que tener en cuenta muchos factores. Y para ello, para este webinar de hoy he elegido a Pilar Garre Rubio. Pilar Garre Rubio es compañera en el Hospital Clínico y es una persona con una experiencia de haber vivido las dos vertientes, o de vivir las dos vertientes, y además con mucha experiencia en el análisis de muestra. Ella es licenciada en Biología y doctora en Ciencias, especialista en Bioquímica Clínica, y es la responsable en este momento del diagnóstico molecular de cáncer hereditario, como digo, en nuestro centro, el Hospital Clínico San Carlos. Tiene una amplia formación y experiencia en genética del cáncer, tanto a nivel nacional como internacional. Desarrolla actividad docente en este campo en diferentes másters, dirige tesis, formación de residentes. Es investigadora principal de diferentes proyectos competitivos, todos en el área de predisposición al cáncer, y bueno, pues tiene un número cuantioso de publicaciones en revistas indexadas. Y además, yo creo que esto también es muy importante, forma o ha formado parte de diferentes redes temáticas, consorcios internacionales, etcétera, de enorme prestigio y de enorme importancia, y que han aportado y siguen aportando información muy importante en el día a día clínico. Dentro de su trabajo, las áreas de conocimiento más profundas para ella es, por supuesto, todo lo que hemos hablado del diagnóstico molecular de la susceptibilidad genética al cáncer, pero también trabaja de manera muy intensa en el análisis de biomarcadores predictivos de respuesta a terapias dirigidas. Muchísimas gracias, Pilar, por estar aquí. Recordaros a todos que luego tendremos al final de la ponencia un tiempo de preguntas, que si queréis ir lanzando las preguntas las podéis ir lanzando al chat. Yo luego se las pasaré a Pilar y bueno, pues esperamos, como digo, que sea interesante y práctico. Yo ya te dejo a ti la palabra, Pilar, para que empieces con tu ponencia. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a la Fundación ECO, Helsinki y al doctor Pedro Pérez Segura por esta invitación. Es un tema, voy a pasar a compartir pantalla, es un tema un poco complicado de transmitir, como ha dicho el doctor Pérez Segura, ¿no? Porque creo que es un poco subjetivo, depende de dónde lo miras, que tiene mucho tema de discusión y eminentemente práctico hoy en día, ¿no? Entonces, el estudio, ¿dónde hago mis estudios moleculares? Pros y contras de externalizar versus in-house. Yo diría que en realidad cualquier clínico que pase consulta en consejo genético le gustaría tener internalizado un laboratorio donde se llevasen a cabo los estudios genéticos que él solicita, ¿no? Esto le facilitaría enormemente, sobre todo la comunicación con el genetista, lo cual es fundamental tanto para ayudar al genetista a interpretar los estudios como para el clínico a interpretar el resultado de estos estudios, ¿no? Bien, la realidad es que eso no siempre es posible. Son estudios muy complejos que requieren muchos pasos, una tecnología, un equipamiento caro, costoso, con un mantenimiento incluso más costoso. Y que, bueno, que no todos los centros pueden disponer, ¿no? Entonces, la externalización de los estudios genéticos hoy en día es una necesidad debida a la falta de capacidad por la mayoría de los hospitales. Y es verdad que cada vez los hospitales grandes que tienen una demanda suficiente, una demanda amplia de estudios genéticos,
les merece la pena internalizar el estudio, pero al resto de los hospitales, pues yo creo que no. Entonces, esta va a ser la principal necesidad de externalización, pero luego también va a haber una necesidad en los hospitales que ya tienen internalizado el proceso, ¿no? Hay un aumento cada vez mayor en el número de solicitudes y las capacidades de los hospitales tienen un límite, por lo que muchas veces pues, se ven obligados a parte de sus estudios externalizarlos para poder continuar con la lista de espera, ¿no? O también hay ciertos estudios dentro que requieren cierta prioridad y que no somos capaces de procesar todos ellos con el tiempo de respuesta requerido, ¿no? Y además también puede ser que nosotros pues, llevemos a cabo paneles, que tengamos una selección de genes X y que nos lleguen pacientes con síndromes en el que no tenemos absolutamente todos los genes de ese síndrome incluido, con lo cual tendremos que externalizar a posteriori esa muestra para completar el análisis con ese síndrome del que se sospecha, ¿no? Primero de todo, y antes de empezar un poco, hablaros un poco o decir los estudios de NGS que son más requeridos en oncología, ¿no? Podemos distinguir dos tipos de estudio, que sería un estudio germinal, un estudio cuya finalidad es la identificación de variantes en genes de predisposición al cáncer, y estudios somáticos cuya finalidad va a ser la identificación de biomarcadores somáticos que nos van a facilitar una actitud terapéutica frente a una persona que tiene un cáncer activo, ¿no? Entonces, es importante diferenciar estos estudios porque no requieren lo mismo en cuanto a necesidades de infraestructura y a necesidades en el proceso del diagnóstico molecular, hablando, ¿no? Primero, en el estudio germinal, lo que estamos buscando son variantes germinales, variantes que vamos a identificar en heterocigosis o homocigosis, es decir, con fracciones alélicas, o lo que es lo mismo, con porcentaje de alelos alterados frente al cómputo total de alelos que identificamos, en torno a un 50% o a un 100%. Esto supone que no requerimos una sensibilidad demasiado grande para identificar este tipo de variantes y que nos podemos manejar, nos podemos arreglar con plataformas de secuenciación de una capacidad media, intermedia. Por el contrario, los estudios somáticos estamos identificando biomarcadores, estamos identificando variantes somáticas, variantes adquiridas durante el proceso de carcinogénesis, que pueden estar representadas en el ADN tumoral que analizamos con fracciones alélicas que pueden ir desde el 0 al 100%. ¿no? Y además, si lo que estamos mirando no es ADN de un tumor sólido, sino ADN circulante libre en plasma, esta fracción puede ser incluso aún menor, que tenemos mucha contaminación de la liberación de ADN por parte de otros tejidos del organismo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que este tipo de estudios requieren una tecnología aún más sensible. Esa sensibilidad, por un lado, la vamos a conseguir aumentando el número de ciclos de secuenciación, aumentando la cobertura vertical de secuenciación. A más lecturas por nucleótido, seremos capaces de identificar variantes más pequeñas, ¿no? Y en el caso de biopsia líquida, incluso necesitamos además otras estrategias como UMIs que van a incluso aumentar esa sensibilidad del proceso, ¿no? Esto significa que los estudios somáticos requieren plataformas incluso con una mayor capacidad, de alta capacidad, y más costosas, por lo tanto, ¿no? La prioridad no es la misma tampoco en un estudio germinal o en un estudio somático. Normalmente, en condiciones normales, un estudio germinal no tenemos un tiempo de respuesta crítico, ya que es un estudio que muchas veces se hace a posteriori y lo que va a ayudar es una planificación para un seguimiento o una profilaxis en el individuo y en su familia, ¿no? Mientras que un estudio somático nos va a ser importante en la toma de decisiones en un paciente que tiene un cáncer y que necesita un tratamiento y una decisión médica ya. Entonces el tiempo de respuesta es crítico.
Esto afecta al proceso a decidir si se internaliza o externaliza. ¿Por qué? Porque la secuenciación masiva, como todos sabéis, es masiva y analizamos muchas muestras a la vez. Para optimizar recursos y costes necesitamos hacer análisis en series de X muestras. Depende del panel que esté utilizando, la cobertura que utilice, el secuenciador que tenga, etcétera, etcétera. Si yo estoy manejando muestras que no requieren una prioridad alta, o sea, que no requieren un tiempo de respuesta corto, voy a poder almacenarlas y optimizar recursos. Si ya andamos con tiempos de respuesta requeridos y con prioridades críticas, entonces ya no vamos a poder hacer eso, a no ser que tengamos un número elevado de muestras. Y también va a ser más difícil optimizar recursos y vamos a aumentar costes, con lo cual la internalización ya no es tan práctica. Es decir, el estudio germinal es más fácil de internalizar. Yo he decidido un poco enfocar esta charla en vez de enumerar pros y contras acerca de internalizar, externalizar, ir contando todo el proceso de NGS, que creo que es importante tenerlo muy claro. Lo voy a contar muy por encima, no voy a entrar en detalles, pero seguir por lo menos reflejando lo que puede ser importante a la hora de tomar decisiones en este aspecto, ¿no? El proceso de NGS, como he dicho, es un proceso largo, es un proceso complejo y podemos tener una fase de preanálisis en el que yo voy a extraer la muestra de sangre y de ahí voy a extraer la muestra de DNA. Luego una fase de análisis donde voy a llevar a cabo la identificación de variantes en las regiones genómicas que yo quiera, una interpretación biológica de las variantes que se han detectado durante el análisis y al final, pues la redacción de un informe genético que se le va a ofrecer al médico para que tome sus decisiones oportunas, ¿no? Entonces, la precisión de todo el proceso no es solo la precisión analítica, como igual podemos tener en otros estudios, sino que hay que tener en cuenta la precisión analítica y la precisión de la clasificación, de la interpretación del resultado. La precisión analítica está muy estandarizado. Hoy en día, con la mejora de las tecnologías, tenemos mucha oferta de paneles, paneles con marcaje IVD, con unas validaciones realizadas, con unas precisiones todas bastante altas y bastante iguales, y en general, bueno, pues para un estudio germinal no vamos a tener mayor problema y no va a haber mucha variabilidad. En cambio, la precisión en la interpretación va a ser muy grande. Va a ser muy grande porque cada vez analizamos paneles más grandes. El conocimiento en el que uno está especializado, pues a veces tiene que ampliarlo, tiene que meterse en otros síndromes que no le son familiares. Las guías de clasificación de variantes son guías que han surgido relativamente hace poco. La primera guía es, o la guía general, que se utiliza pues desde el 2015 y no hay muchas guías específicas para cada síndrome o cada gen que analizamos. Esto hace que la experiencia de cada persona, las guías que utilice, el acceso que tenga a la información, todo esto va a hacer que pueda haber discrepancia en la interpretación de resultados entre unos laboratorios y otros, con lo cual esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de externalizar los estudios para intentar tener la mínima variabilidad, ¿no? Bien, pasando a explicar un poco el proceso global, el primer paso que tenemos es la extracción antes de empezar con la NGS. Parece un paso obvio, pero es un paso que tiene mucha importancia, sobre todo en la trazabilidad. Hoy en día hay equipos automáticos que son, bueno, que te pueden garantizar una trazabilidad prácticamente completa de este proceso de extracción, pero hasta ahora no ha sido así. Y con el incremento de la demanda de los estudios ha habido siempre problemas cuando la extracción ha sido manual o semiautomatizada, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que si tú tienes opción de llevar a cabo este proceso in-house, o bien tienes un equipo que te garantiza la trazabilidad, o bien tienes que diseñar estrategias para controlar tu trazabilidad. Porque este es el paso más importante que nos puede tirar al traste todo el estudio genético, ¿no? A nivel de externalizar o internalizar, si yo externalizo o tengo que externalizar todo el proceso, ¿qué es mejor? ¿Que mande una muestra de sangre directamente, que mande una muestra de ADN? Yo personalmente pienso que es lo mismo,
no me va a afectar, pero sí es importante si, por ejemplo, yo dispongo de un laboratorio de biología molecular donde puedo llevar a cabo unos estudios complementarios, estudios de validación de los resultados que encuentro, estudios que me van a ayudar a clasificar la variante, estudios de familiares, etc. Entonces ahí sí que es muy ventajoso si yo en vez de enviar la sangre hago una extracción de DNA, envío una alícuota y me quedo con la otra, con la que puedo hacer todos estos estudios, ¿no? El siguiente paso es el primer paso del proceso de NGS, que es el enriquecimiento de la muestra, que como todos sabéis consiste en capturar o amplificar aquellas regiones que yo estoy interesada en secuenciar, en analizar y desprenderme, limpiar todas las demás regiones que no voy a querer analizar, ¿no? En este enriquecimiento también se van a ir uniendo una serie de adaptadores que nos van a servir para los posteriores pasos de secuenciación y también los index, secuencias que nos van a permitir identificar los fragmentos enriquecidos que vienen de un paciente y otro y que es lo que nos va a permitir multiplexar y analizar todo a la vez, ¿no? De una manera parecida a la extracción, aquí voy a manejar un alto número de muestras, con lo cual si el proceso es manual, los errores en el manejo de muestras pues pueden ser más importantes que si el proceso es automático, ¿no? Últimamente se están desarrollando muchos robots que te hacen el proceso automático, pero todavía se siguen haciendo manualmente en muchos casos. Respecto a externalizar o no, este paso se puede hacer in-house y externalizar lo que es la secuenciación o externalizar directamente el proceso del enriquecimiento, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja? Pues la ventaja es que en determinadas situaciones te puede salir más ventajoso económicamente, ¿no? Puede salir más económico y nosotros, por ejemplo, esta fórmula la hemos utilizado en algún proyecto de investigación sencillamente porque es económicamente más ventajoso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, bueno, puede haber errores durante la elaboración de la librería, que si tú tienes un fallo en la librería vas a tener que repetirla. Y si tú externalizas el paso del enriquecimiento de librerías, te vas a asegurar que te va a llegar a la muestra enriquecida y secuenciada, ¿no? Bien, siguiente paso, la secuenciación. Realmente es el paso más automático. Lo que pasa que también es el paso que requiere el equipamiento más caro del proceso, ¿no? Y esto es, si no tenemos la plataforma, pues lo que tenemos que enviar a secuenciar como mínimo, ¿no? Entonces, la secuenciación consiste, como todos sabéis, en dos procesos, un proceso de amplificación de la señal de los fragmentos que hemos enriquecido para luego poder ser leídos durante la reacción de secuencia, ¿no? Hay distintos procesos de amplificación clonal y distintas químicas en el mercado, ¿no? Y normalmente, bueno, pues hay secuenciadores que, como los de Illumina, que todo esto está englobado en un mismo equipo, y hay otros como los de Thermo Fisher que están separados, pero que es verdad que la fase de amplificación clonal también está automatizada, ¿no? La química, da igual una que otra, en alteraciones germinales son las dos ya bastante robustas y no creo que haya mayor diferencia, ¿no? Respecto al siguiente paso, el análisis bioinformático, pues es un análisis bioinformático que se va a tener que llevar a cabo fuera del equipo. Entonces tenemos distintas posibilidades, tenemos plataformas bioinformáticas que nos ofrecen la misma casa comercial que nos está vendiendo el kit de enriquecimiento, o podemos disponer de equipos de bioinformáticos in-house que nos pueden adaptar según nuestras propias necesidades todos estos algoritmos bioinformáticos. Eso sería lo ideal pero bueno, realmente solo estaría disponible en aquellos centros con mucha entrada de muestras, donde tienen unas buenas infraestructuras. Y luego también hay otras plataformas comerciales también, pero que son independientes, no están asociadas a ningún kit de ninguna casa comercial, ¿no? Normalmente, si yo externalizo la muestra, o bien este paso me lo van a hacer ellos, o bien este paso lo puedo hacer yo in-house con la herramienta que ellos me van a proponer, ¿no? Que la casa comercial me va a proponer, ¿no? a facilitar.
Bien, básicamente todos sabéis que el logaritmo informático consiste en traducir esa señal que tenemos a secuencias, que esto lo va a hacer la propia plataforma, y luego con eso obtenemos los archivos de secuencias, que son los FASTQ, los cuales podemos separar según cada paciente, leyendo sus índices, ¿no? Podemos demultiplexar. Luego estos archivos son los que vamos a analizar en la plataforma bioinformática, los que vamos a meter, y entonces nos van a dar, primero, van a procesar para eliminar todos aquellos adaptadores que hemos metido y alinearlos con el genoma de referencia. Una vez alineados con el genoma de referencia, que serían los archivos BAM, pues vamos ya a identificar por distintos algoritmos bien los cambios puntuales, bien cambios de índice o cambios de CNVs, y los cambios van a salir, nos lo va a mostrar el archivo VCF, Variant Call Informant, que nos va a ir informando de todos los cambios que se encuentran respecto al genoma de referencia. A modo un poco de ejemplo, esto sería como se visualizan los archivos BAM. Si os fijáis aquí, para los que no conocéis la herramienta, que es un visualizador genómico, el IGV, esto sería el gen de referencia, ¿no? Que nos lo muestra aquí, donde podemos ver los exones con estos cassettes anchos y los intrones, que son estas líneas. Lo que hemos representado aquí son las lecturas de los fragmentos que nosotros hemos secuenciado. En un color serían las lecturas leídas en un sentido, en otro color, en otro sentido. Estas lecturas, si os fijáis, están todas agrupadas alrededor de los exones porque nosotros hemos enriquecido las secuencias codificantes. Por lo tanto, no vamos a obtener lecturas en las zonas sincrónicas. Perdonad, pero tengo un poco de tos. Bien, aquí podéis ver la cobertura vertical, el número de lecturas por nucleótido, que nos va a indicar un poco la calidad de esa secuenciación o de la lectura en ese nucleótido. Si hacemos un zoom de estas lecturas, podemos ver cómo el genoma de referencia ya aparece en los nucleótidos. Hemos hecho un zoom bastante largo. Cómo podemos ver las lecturas, y donde se detecta un cambio respecto al genoma de referencia, nos lo va a poner en la propia lectura con el cambio que detecta. Bueno, por ejemplo, aquí detectamos un cambio en heterocigosis, donde el genoma de referencia es una T y el cambio que estamos observando es una C. Perdonad un segundo. Bien, en la gráfica de coberturas podemos ver más o menos la proporción de este cambio, que estaría en heterocigosis, y sí, aunque no lo muestro aquí, si yo le doy un clic en ese histograma, lo que nos va a decir es el número de lecturas hacia un lado, hacia otro, el número de lecturas totales, etc. Este sería ya el archivo VCF, el Variant Calling Format. Y aquí lo que estoy viendo es cada alteración que me identifica el proceso, cada alteración genética respecto al genoma de referencia, con su localización cromosómica, la secuencia de referencia, la secuencia alterada, la calidad de la secuenciación y datos acerca del número de lecturas obtenido, el número de lecturas totales, de referencia, alterado, etc. Y finalmente, las plataformas informáticas lo que tienen es la posibilidad de visualizar estos resultados de una manera más amigable, y donde yo puedo hacer una priorización, unos primeros filtrados y una priorización de las variantes que se han identificado, que pueden ser muchísimas, ¿no? Estas priorizaciones, en principio, pues es hacer un filtrado donde me diga, bueno, muéstrame solo las variantes que tengan una fracción alélica por encima del 30%, estoy buscando variantes en heterocigosis o en homocigosis, o muéstrame incluso estas plataformas te ofrecen pequeñas anotaciones, pequeñas informaciones de bases de datos externas que te van a ayudar a la clasificación de variantes y a esta priorización. Por lo tanto, una de las más comunes es que te vengan
las frecuencias poblacionales de bases de datos públicas como Genomad, por ejemplo. Tú puedes filtrar y decir, muéstrame solo aquellas variantes raras o aquellas variantes que estén representadas por debajo del 3-2% o incluso el 1% en Genomad, ¿no? Y ahí ya me quito todo el mogollón de variantes que no van a ser nada y priorizo mis variantes. Vale, esto respecto al análisis bioinformático, pero luego viene, bueno, el análisis de CNV se haría por otro lado, se haría, como sabéis, por comparación de coberturas en las distintas regiones que estoy analizando y entre las distintas muestras que he analizado en una misma serie, ¿no? Puede haber, depende de la herramienta que utilices, pues se pueden visualizar de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, en este caso se visualizarían, aquí estarían representados 2 genes con sus amplicones, fragmentos enriquecidos, y cada una de las muestras que hemos analizado en la misma serie. Te da alarmas, ¿no? Te dice, bueno, todos estos por comparación, son compatibles con 2 copias, todas las muestras y todos estos amplicones, menos este, que parece ser que tiene una copia o es con bastante confianza, te da el resultado, y si el resultado te lo da con menos confianza, pues te lo pone de otra manera o de otro color. Otra manera de visualizarlo, pues sería normalizando las coberturas verticales en cada región diana, ¿no? De tal manera que si yo las comparo con el resto de coberturas de las muestras de mi misma serie, voy a poder ver si alguna de esas regiones va a mostrar una cobertura inferior a la esperada, ¿no? En este caso, pues en exon 4 o 3 de este gen, de check2, y en este caso tendríamos una duplicación completa del gen, ¿no? Bien, pasando a la interpretación de variantes. Yo tengo todo un listado de variantes detectadas, priorizadas por frecuencias o CNVs detectadas, que por supuesto tendré que validar con una técnica convencional, con MLPA siempre, ya que es un análisis comparativo. Y lo que tengo que hacer es clasificar las variantes. Este es el paso más importante y más difícil, bueno, difícil de proceso, más manual, ¿no? ¿Y por qué? Y es especialmente complejo en cáncer hereditario. Es especialmente complejo primero porque estamos hablando de síndromes hereditarios que no se asocian a una enfermedad, sino que se asocian a un riesgo, con lo cual estamos hablando de una penetrancia incompleta. Al tener una penetrancia incompleta y sumada a otras características de los síndromes de cáncer hereditario, como es el frecuente solapamiento fenotípico entre síndromes o la existencia de fenocopias muchas veces, la clínica no es determinante para la clasificación. Sí nos va a ayudar mucho, en algunos casos más, en otros menos, pero no va a ser determinante para clasificar, ¿no? Por otro lado, la patogenicidad de los síndromes de cáncer hereditario generalmente viene dada por la pérdida de función del gen. Y esto significa que potencialmente cualquier variante que yo encuentre en cualquier sitio del gen, tanto sea una variante puntual, indel o una CNV, potencialmente va a poder inactivar a ese gen por distintos mecanismos, porque puede afectar al splicing, porque puede causar un stop codon, porque puede afectar a un dominio importante para la actividad de la proteína, lo que sea. El caso es que vamos a tener una variedad muy grande de mutaciones de variantes patogénicas en un gen dado. Es raro que haya hotspots o variantes muy frecuentes, a no ser que sean variantes en ciertas poblaciones con efecto fundador. Y esto implica también que vamos a tener un alto número de variantes sin clasificar, de variantes noveles, de variantes con poca información, que nos van a volver un poco locos, ¿no? Como he mencionado antes, pues la clasificación de variantes la vamos a hacer de manera consensuada con las guías de clasificación de variantes del American College of Medical Genetics y de la Association for Molecular Pathology, que se publicaron en el 2015. Estas guías sabéis que están basadas en establecer una serie de criterios que tienes que ir viendo si cumplen o no cumple esa variante,
criterios basados en ciertas características como frecuencias poblacionales, que nos van a decir si la variante es demasiado frecuente como para que pueda ser patogénica, por ejemplo. Evidencias computacionales predictivas, ¿no? De predicción de la actividad del daño en la actividad de la proteína o de predicción de alteración en el splicing, evidencias ya funcionales, evidencias de cosegregación de la variante con la enfermedad y otras informaciones que podamos encontrar en bases de datos internas, externas o estudios que podamos realizar, ¿no? In-house. Bien. Es un grupo de evidencias, un grupo que son evidencias hacia favor de benignidad, otros hacia favor de patogenicidad, y cada una de estas evidencias va a tener un peso distinto en la clasificación, ¿no? Donde yo voy a tener unas claves que, según los criterios que cumpla mi variante, me van a permitir clasificarla en las 5 categorías de benigna, probablemente patogénica, patogénica o variante sin clasificar, si es que no llega a cumplir ninguna de estas 4 categorías. Por ejemplo, la ponderación es importante porque, por ejemplo, una predicción de una inactivación de la proteína o de una alteración de splicing no puede tener la misma fuerza en la clasificación que un estudio funcional, ¿no? La dificultad también, aunque se hayan redactado estas guías para consensuar la clasificación de variantes e intentar que la interpretación sea más o menos la misma en cada laboratorio, son unas guías que son totalmente generales. No van a incluir la particularidad de ningún gen que estemos analizando. Son totalmente generales para variantes en genes que van a causar patogenicidad por inactivación, ¿no? por falta de función. Bien. Para eso, el NCBI ha desarrollado otra iniciativa, CleanGen, en la cual, entre otras cosas, una de las cosas que hace es seleccionar grupos de expertos en cada síndrome hereditario, no solo de cáncer. Y entonces ese grupo de expertos es el encargado de adaptar las guías ACMG a MP generales a las particularidades de cada gen que está implicado o que está asociado al síndrome del cual sean expertos, ¿no? Estas guías son muy útiles y pueden aumentar mucho la precisión en la clasificación de variantes, porque son mucho más concisas. Pero es verdad que es algo que se está creando ahora y que todavía no hay muchas publicadas. Y tenemos aún muchos genes en los que no tenemos guías específicas y tenemos que andar jugando con lo que tenemos, ¿no? Aparte de esta ambigüedad en las guías, por así decirlo, también tenemos otro hándicap y es la búsqueda de información, ¿no? Que aquí, bueno, pues uno tiene que tener sus propias estrategias para buscar información. Cada vez es más fácil y cada vez todo es más accesible, pero siempre puedes tener distintas vías, ¿no? Parte de la información va a venir dada en las plataformas bioinformáticas que utilizamos al analizar y filtrar las variantes, ¿no? Como ya dije antes, pues datos de conservación, datos de predicción de la alteración de la función o en la alteración del splicing, frecuencias en bases de datos poblacionales públicas, también acceso a y lo que nos dice bases de datos mutacionales como ClinVar, en general, ¿no? Y puede haber otras, pero esas normalmente siempre van a estar ahí en cualquier plataforma informática. Luego, por otra parte, nosotros tenemos que hacer una búsqueda más amplia. Búsqueda de información bibliográfica, búsqueda en bases de datos que nosotros tengamos propias, de análisis anteriores, búsqueda de información clínica de mi paciente y de mi familia, y luego intentar, si tenemos la posibilidad, de hacer estudios complementarios, si es que esos estudios complementarios me van a ayudar en la clasificación de variantes, ¿no? Estos que tengo subrayado en negro es lo que determina que sea tan importante el que la clasificación de variantes se mantenga un poco en el centro, que es lo que
quiero apoyar un poco la idea con estas diapositivas y que la comunicación del genetista y el clínico sea tan importante para esta clasificación de variantes, ¿no? Algunas veces no es necesaria, pero hay algunas otras veces que es crucial. Bien, esta es la diapositiva anterior, no os voy a decir más de lo que os dije antes, que el paso clave en este caso es la clasificación de variantes, ¿no? A mi juicio, y que es lo que yo intentaría mantener in-house. Tú puedes secuenciar, es verdad que puedes secuenciar o a veces necesitas secuenciar todo el proceso porque no tienes personal formado, genetistas, con el que puedas mantener esta fase, ¿no? Pero si tienes esa opción, siempre tienes cualquier posibilidad de externalizar pues, lo que es solo la plataforma, o sea, la secuenciación de la muestra, lo que es la secuenciación más el análisis bioinformático primario, lo que es el enriquecimiento, secuenciación y análisis bioinformático, lo que sea, pero si puedes mantener esa clasificación, siempre te va a ayudar mucho en tus en la calidad de los resultados, ¿no? Ya hablando como resultado, no solo la interpretación, sino lo que tú vas a transmitir al clínico y lo que el clínico va a... y cómo el clínico va a manejar a su paciente, ¿no? Estas son las ventajas, que es, de las que, bueno, es un poco repetir lo que acabo de decir, la comunicación del clínico y del genetista, que creo que es fundamental en este tipo de estudios y en cáncer hereditario más, igual en el estudio en análisis somático, muchas de las alteraciones que vamos a ver son biomarcadores conocidos, mutaciones en oncogenes, en zonas hotspots, y no es tan complicada la clasificación, pero en cáncer hereditario creo que sí se complica más la cosa, ¿no? La posibilidad de hacer análisis complementarios es muy interesante también y viene dada cuando tú estás analizando esa variante y te das cuenta de lo que necesitas o no para clasificarla, ¿no? Que se mantenga la interpretación de variantes en el propio centro permite y facilita mucho la reclasificación de variantes. Con tan alto número de variantes sin clasificar que estamos obteniendo, la reclasificación de variantes se está volviendo también muy importante y algo que no hay que olvidar cuando estás metido en este tipo de estudios, ¿no? Es más, si te vuelve a salir una variante en familias distintas, con una clínica distinta, esta clínica puede sumarse a la anterior y ayudarte a reclasificar esa variante que le has dado al anterior paciente como variante sin clasificar. Por otro lado, es siempre muy atractivo tener una base de datos propia, no solo base de datos clínicos con la alteración que has encontrado, sino también esa alteración porque la consideras porque la clasificas como tal y en qué criterios te has basado, ¿no? Todas estas bases de datos y toda esta información guardada te va a ayudar a luego poder compartir estos datos con bases de datos nacionales o con bases de datos internacionales que nos permitan a todos intentar resolver todas estas variantes que muchas veces no podemos resolver por nosotros mismos, ¿no? Creo que más o menos he dicho todo lo que tenía que decir desde mi punto de vista, o sea que si queréis preguntar algo, pues aquí estoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que haya servido de algo que os haya aportado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Y yo creo que has hecho un análisis exhaustivo y bueno, muy interesante y además con problemas laríngeos, ¿no? Que has tenido ahí, que la verdad es que había algún momento en el que lo has pasado mal. Bueno, pues vamos a ver, por ahora no hay ninguna pregunta. Bueno, yo creo que queda muy claro que no tenemos, o por lo menos yo una de las conclusiones que saco de tu conferencia, que tampoco tenemos que ser excesivamente papistas en cuanto a in-house versus externalizar, ¿no? Es decir, que tenemos opciones para que parte del trabajo se haga in-house, parte del trabajo se haga fuera y que hay que hacer, yo es otra conclusión que salgo, un análisis muy minucioso
de cuáles son tus necesidades, no solo en el momento de arranque, sino tus necesidades evolutivas. Puedes ir teniendo que plantearte diferentes estrategias a lo largo de tu evolución. Has comentado muy bien que, bueno, pues tu capacidad de recursos, tu volumen de muestras, tu urgencia de tener resultados, que no en todos los sitios tenemos que hacerlo todo, o sea, que realmente cada uno tiene que internamente hacer un trabajo importante, ¿no? Y también has insistido mucho en la necesidad de esa comunicación entre los, vamos a llamar, biólogos o personal de laboratorio, ¿no? Porque hay de todo, biólogos, genetistas, químicos, es decir, puede ser una gama muy amplia de profesionales y los clínicos, ¿no? Hay que intentar que los clínicos sepamos transmitir cuáles son nuestras necesidades al personal de diagnóstico y que el personal de diagnóstico con eso intenta ayudarnos a decidir cuáles son las mejores opciones que tenemos hoy en día en el mercado, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, por un lado, has demostrado la complejidad que tiene todo esto, pero también bueno, que tenemos diferentes estructuras y que son evolutivas en el tiempo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto este tema es muy interesante. Yo hay algunas cuestiones que te quería preguntar mientras la gente se va animando. Por ejemplo, las diferencias existentes entre diferentes empresas de diagnóstico molecular, ¿eso es muy importante o realmente casi todas las empresas te ofrecen algo? No hablo ya de precios, ¿vale? Hablo de calidad de estudios, librerías, tiempos, formatos de informe, es decir, lo que realmente es el grueso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Hay diferencias importantes entre empresas o en general tú crees que es bastante similar lo que ofrecen las empresas de diagnóstico molecular? A ver, yo esto puedo hablar, en realidad nosotros externalizamos pocas muestras y en esto tengo menos conocimiento en cuanto a los distintos informes o distintas empresas. Creo que el proceso analítico, sobre todo en Germinal, es un proceso totalmente equiparable en las empresas que te den, bueno, que te proporcionen, por supuesto, un marcaje IVD, ¿no? Las mayores diferencias yo creo que están en la interpretación de variantes, que es lo que quería recalcar un poco, y también en el formato del informe, ¿no? La interpretación de variantes, porque muchas veces, ¿qué es lo que quiero decir? No es que haya gente más preparada o menos preparada, es realmente que cuando tú estás haciendo la interpretación in-house tienes mucho más acceso a la información que cuando estás haciendo la interpretación fuera con mucho más volumen, ¿no? Entonces, yo creo que es más precisa cuando tienes más acceso a la información y que sí que hay mucha más diferencia entre eh, las distintas interpretaciones entre distintos laboratorios. Y respecto al informe, creo que igual es más crucial incluso de los estudios somáticos, ¿no? Y creo que sí que hay diferencias entre unos y otros, aunque tampoco tengo mucha diferencia en esto, ¿no? En eso podéis juzgarlo mejor vosotros los clínicos, pero sí creo que hay diferencias en la interpretación y emisión de informes de los resultados. En cuanto a la parte analítica, no creo que haya mucha diferencia. Mm. Mira, han entrado dos cuestiones. La primera, buenas tardes, lo leo textualmente. Buenas tardes, excelente presentación y reflexión sobre el tema. Quisiera destacar la importancia de, si se externaliza, hacerlo a laboratorios expertos en la patología de sospecha y en la clasificación de variantes de los genes implicados. ¿Cree que se debería solicitar el dato crudo para archivarlo en la historia clínica electrónica del paciente para una eventual futura reevaluación ante nuevas evidencias científicas? Gracias. Bien, en ese sentido, si estuviésemos hablando de exomas, igual, si hablamos de paneles, yo creo el dato crudo, interpreto que se refiere a los FASTQs, ¿no? O el dato menos procesado. Yo creo que en los paneles la identificación de variantes a nivel informático está bastante conseguida. Lo que habría que guardar es ese VCF, o sea, no el dato crudo, sino el listado de variantes que nosotros obtenemos para futuras interpretaciones. Sí, aunque el mayor problema va a ser las variantes sin clasificar que encontremos. Esas son las mayores dudas. Lo demás, pues normalmente lo vamos a descartar porque van a ser cosas bastante obvias, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. dato procesado sí, dato crudo no lo veo totalmente necesario y que se deriven a centros
especializados en una patología, por supuesto, si se tiene la opción, yo creo que es la mejor opción, sin lugar a Claro. dudas. Otra cuestión dice, buen día, ¿tendrá en mente algún panel estándar que abarque en su mayoría algunos genes que se analizan de forma más rutinaria? Saludos. Yo entiendo que si le puedes recomendar a este asistente, a este oyente, que si hay algún panel que abarquen la mayoría de los genes que necesitamos estudiar. Entiendo, no sé si se refiere al tema germinal, asomático, patologías, no lo aclara. No sé si... Claro, es distinto en somático que en germinal. Ahora mismo no tengo ninguno en mente. O sea, nosotros estamos analizando un panel de 50 genes de HealthInCode, precisamente, eh, que sería interesante alargar en 96 genes. Sí que estoy de acuerdo que normalmente la mayoría de los casos se resuelven con los genes de siempre y un panel pequeño igual podría solucionar bastante. Pero en este momento no sé qué panel recomendar y a nivel somático tampoco pequeño. O sea, muchas veces los paneles se nos quedan cortos porque hay algunos genes que sí que tienen una evidencia clara y que en algunos casos hemos tenido que externalizar la muestra porque no los hemos tenido en el panel. Pero luego en esos 50 genes hay otros genes, unos cuantos, que no muestran unas evidencias de asociación suficiente como para poder ser utilizado en clínica, ¿no? Muestran una asociación a nivel de investigación que todavía tiene que ser confirmada. Entonces, por otro lado, nos sobran otros, ¿no? En este momento no puedo recomendar ningún panel comercial que yo recuerde que sea tan conciso. Lo siento. Bueno, pero es lógica la respuesta y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Vamos a ver, hemos estado hablando un poquito a lo largo de toda la charla sobre un montón de aspectos importantes, ¿no? Pero algo que a mí me preocupa mucho es que, bueno, hagamos lo que hagamos, al final necesitamos recursos, unos recursos humanos, unos recursos de tiempos, y no solo dónde lo puedo mandar y cuánto me cuesta, ¿no? ¿Tú conoces si existe algún documento o algo que permita a aquellas personas que quieren hacer esa evaluación de qué recursos necesitan, hasta qué punto van a poder tener disponibilidad de hacerlo in-house, etcétera, que les permita calcular cuántos profesionales, por ejemplo, necesitas para un determinado número de muestras, tanto a nivel de técnicos, bioinformáticos, genetistas, qué capacidad debe tener las máquinas que se utilicen para hacer los estudios? No sé, ¿existe algún documento que permita poder apoyarte en eso a la hora de hacer una estimación de tiempos, cálculos, de recursos y tal, con lo que tú luego, claro, lógicamente tienes que hacer una propuesta a tu centro, ¿no? De contrataciones, de maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Sabes si existe algo de esto, Pilar? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que, bueno, el proceso de internalización, en ese sentido, es igual de complejo que el proceso de externalización y igual de flexible. Es decir, tú puedes internalizar, pero igual no necesitas contratar a bioinformáticos, depende de lo que quieres hacer. Si quieres hacer estudios germinales, igual te sirve con una plataforma bioinformática y no necesitas contratar un equipo bioinformático. Si vas a hacer estudios somáticos, si vas a tener una entrada alta de muestras, igual sí que es atractivo el disponer de algún informático que pueda adaptar tus necesidades, ¿no? Y además ahí el problema de la identificación de variantes analíticamente, bueno, pues es un poco más complejo que en germinal, ¿no? No conozco ningún documento que englobe todas las posibilidades y todo lo que tienes que tener en cuenta para internalizar un proceso. Son muchas cosas y depende mucho de lo que tú partas. Porque hoy en día, o sea, hoy en día es muy fácil, bueno, fácil, requiere mucha inversión y requiere personal, que muchas veces es mucho más complicado conseguir que que la infraestructura en sí, ¿no? Aunque no sea tan caro. El caso es que las propias casas comerciales o cuando tú haces unos pliegos para un concurso, sí que tienes muchas opciones y tienes la opción de decir, móntame y dame todo lo que necesito, ¿no? Y luego dime lo que me sale el precio por muestra con todo esto que me estás cediendo y te pueden montar todo el laboratorio que tú quieres. Claro, eso aumenta mucho los costes, ¿no? Porque
comprar un kit de enriquecimiento y un cartucho de secuenciación es bastante asequible y te puede salir muy barato. Pero ya cuando hablas de montar un laboratorio, o tienes que comprar el equipo y su mantenimiento, que es caro, o tienes que hacer contratos de cesión. Entonces, según todo lo que te vayan cediendo, que si el robot, que si extractor de ADN no lo tengo y lo quiero, que si termocicladores normales, que si la plataforma de secuenciación, todo eso te va a ir aumentando el precio por muestra y es inviable. Pero bueno, no te puedo decir como un documento que lo mire todo conjuntamente. Eso es ir preguntando, hablando y viendo de lo que tú partes. Pues, podría ser muy interesante, ¿no? Dentro de las sociedades científicas el plantear cosas de este tipo, ¿no? En el poder tener documentos que te permitan hacer una estimación, igual que tenemos documentos de cuántos médicos se necesita para determinado número de pacientes en áreas o cuánto tiempo de recursos en horas de actividad asistencial. Yo creo que puede ser muy interesante disponer, porque eso te permitiría saber hasta qué punto es eficiente montarlo in-house o no, o al final te renta más, ¿no? Yo creo que Sí, podría ser. no estaría nada mal, sí, sí, que sería muy ventajoso. Y tenemos ya vamos a cerrar con esta última pregunta que hacen. Buenas tardes, enhorabuena por el curso y la presentación. En la externalización de estudios, al ser anonimizada, creo que se pierde una parte muy importante del proceso que el laboratorio de referencia no puede hacer, y que es la integración de los resultados moleculares obtenidos con el resto de datos del propio paciente o la familia. ¿Qué opináis de este aspecto? ¿Cómo pensáis que podría resolverse? Gracias. Pues bueno, es un poco lo que he dicho en las últimas diapositivas. Creo que la mejor solución es eh, analizar in-house los resultados para, si no dispones de personal que te pueda hacer esta interpretación de variantes. No sé cuál sería la fórmula que permitiese hacer un intercambio de datos entre un laboratorio y un hospital. Eso no lo puedo responder, pero sí me gustaría preguntarlo si alguien lo sabe, algo de Health in Code o algún. Eso se me escapa mi conocimiento, lo siento mucho. Pero Hombre, sí que. yo creo que hay una solución y es que efectivamente tengamos el dato molecular y seamos los profesionales del hospital los que integremos esa información con los datos clínicos, ¿no? Que eso es. Yo a este respecto lo veo como cuando pides un estudio de imagen. Tú haces un estudio de imagen, pero luego toca interpretar lo que ves en un TAC o lo que ves en una resonancia o en un PET con lo que le está pasando al paciente, ¿no? Yo a ese respecto creo que por eso los clínicos tenemos que formarnos cada vez mejor en genética y los genetistas, los biólogos, tienen que tener ciertos conocimientos también de clínica, ¿no? Yo Sí, siempre digo que yo estoy encantado y Pilar lo sabe que tenemos siempre rotantes, ¿no? De especialidades que rotan con nosotros, de análisis clínicos, etcétera, rotan algunos días en consulta para que vean un poco lo que implica todo eso. Pero sí que hay, por un lado, la parte de la propiedad de la información. Eso está claro que la propiedad, bajo mi punto de vista, nunca puede ser del laboratorio externo que está desarrollando eso, que la única manera de asegurar la confidencialidad es anonimizar la muestra, pero esa devolución de la información luego ya los profesionales que atienden a ese paciente o a su familia sí que tienen la obligación de estar lo suficientemente formados para integrar esa información molecular y tal. Y si no, tener el soporte, que también lo has ido comentando, yo creo en repetidas ocasiones, una de las cosas que tiene el in-house es la posibilidad de tener una comunicación más fluida entre los profesionales que intervienen en toda la cadena, ¿no? Desde el diagnóstico hasta al asesoramiento. Entonces, pues bueno, yo creo que en ese aspecto cada día los clínicos nos formamos más en genética, cada día los biólogos tienen más formación en aspectos clínicos bueno, el poder disponer de los laboratorios dentro de los hospitales facilita eso. No digo que sea excluyente, puedes tener una comunicación con los profesionales, por supuesto, del laboratorio externo también, pero sí que creo que la vivencia del proceso y las implicaciones son más estrechas cuando todo se hace a nivel hospitalario, ¿no? En ese aspecto, yo recuerdo de un tiempo que estuve en el Memorial, que una de las cosas que envidiaban los americanos era que nosotros teníamos esta posibilidad. Ellos externalizan todas las muestras a Myriad y, y no podían, lo que les mandaba el informe era lo que había, ahí se acababa la interacción, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto
el poder hacerlo dentro te permite, pues eso, reunirte, los comités moleculares, un montón de cosas que enriquecen, aprendes muchísimo, aprendemos todos y beneficia al final al paciente, que es lo que queremos al final, ¿no? Bueno, pues yo creo que, vamos, bajo mi punto de vista, yo creo que ha sido una conferencia fantástica, Pilar, enhorabuena, un tema complicado, un tema bastante complicado, sobre todo cómo desarrollarlo, o sea que ponerlo todo eso en orden, que sea útil, a mí me ha parecido muy útil. Y bueno, agradeceros a todos los que estéis ahí todavía intentando recuperar la línea después de las Navidades. Y bueno, nada, daros las gracias y animaros a seguir compartiendo con nosotros estos webinars y, por supuesto, como siempre, agradecer a la Fundación ECO, a la organización y a Health5 todo el soporte. Y bueno, pues nada, os esperamos para la próxima. Hasta Muy luego. bien, muchas gracias. Hasta luego.